¿no? Buenos días, profesora Erika. Buenos días, compañeros. Soy Gaetano Farías Ríos Villanueva y hoy voy a hablar sobre la obra Dr. Jekyll o Henry Jekyll y Edward Hyde o Mr. Hyde. Esta historia se acontece en Londres en 1886 y trata sobre un científico que es el Dr. Jekyll, que hace experimentos y es una persona científica, ¿no? Esta persona era querida, era respetuosa, era de culto, era muy, ¿cómo lo puedo decir? Buena, ¿no? Era muy buena. Edward Hyde era todo lo contrario, era malo, no sabía nada, no tenía cultura, no era respetuoso, era clase baja y todo ese tipo de cosas, ¿no? Era lo contrario a Henry. Bueno, Henry Jekyll era un científico que quería hacer un experimento que era un poco imposible. Y el experimento era separar las dos personalidades del ser humano. Y él sabía que no la podía hacer porque él tenía amigos científicos que también le decían de que estaba jugando con fuego y de que era un poco imposible y de que podría salir mal y podría ser un experimento fallido, ¿no? Era muy arriesgado, que digamos, que hasta lo podría llevar a su muerte. Bueno, y él no les hizo caso porque él inventó la pócima sin hacerle caso a sus compañeros, ¿no? Entonces, él al inventar la pócima, fue mucho tiempo porque tuvo que hacer intento hasta que le salga bien. Y hubo un momento donde le salió bien la pócima. Entonces, en esa vez, tomó esa pócima ya y comenzó a transformarse. La transformación era como que descontrolada, como un tipo de convulsión, ¿no? Que le dolía, le daba placer y a la vez dolor. Al transformarse a él le daba dolor, pero cuando terminaba de transformarse le daba placer, se sentía libre, se sentía sin reglas y todo eso, ¿no? Se volvió adicto a esa pócima, ¿no? Porque era muy placentera para él, ¿no? Y al transformarse, él lo que le pasaba era que se volvía en Edward Hyde. Y Edward Hyde, como ya lo dije, él era muy malo, era todo lo contrario a él sin la pócima. Y cada vez la tomaba y la tomaba más por placer y todo eso, ¿no? Y cada vez que la tomaba más, Mr. Hyde se quedaba en su cuerpo, o sea, ya iba dejando de ser Jekyll, se descontroló. Entonces, por eso, él no quería dejar esa pócima, él le daba mucho bienestar para él, ¿no? Entonces comenzó a tomar más y más la pócima hasta el momento de estar casi ya sin Dr. Jekyll. Dejó de ser Dr. Jekyll y entonces comenzó a hacer delitos. Hubieron sucesos muy malos en Londres, que fue gracias a Mr. Hyde, porque él se volvió en un asesino y en ¿cómo lo puedo decir? Un criminal que hacía muchos delitos en Londres. Entonces, él sabía que cada vez que tomaba la pócima se iba quedando sin ser el Dr. Jekyll, ¿no? Entonces, él dejó una carta que decía que solo la abrieran en el momento donde él muriera o desapareciera, ¿no? Entonces, él, bueno, hubo un momento donde desapareció y le dieron la carta.
Y bueno, la carta decía sobre que se dio su brazo a torcer, ¿no? Él admitió de que sí, de que sus compañeros tuvieron la razón y de que fue un fracaso, fue su ruina. O sea, llegó al punto de poderlo matar. O no se sabe si lo mató. Pero eso, la carta decía de que el fracaso era muy peligroso, muy malo y de que si no lo sabían controlar podía pasar cosas muy malas. Entonces hasta ahí se da a entender la obra y no nos da a entender si murió o desapareció el Dr. Jekyll. Entonces eso es, solo desapareció el Dr. Jekyll. Eso es todo. Muchas gracias profesora, muchas gracias compañeros por oír y esto. Gracias.